Pedro Infante, en Coyoacán, con Miguel Lara. En la charrería mexicana y en el cine de la época de oro, siempre recordaremos a don Miguel Lara Guerrero. Y es que cuando Pedro Infante quiso aprender a montar a caballo, se acercó con el entonces joven charro mexicano Miguel Lara para pedirle que le enseñara. Y Miguel no solo le enseñó a montar, también le enseñó a vestir correctamente el traje de charro y por si fuera poco, fue el doble de Pedro en las escenas de acción, ecuestres y de charrería, como en las películas Los Tres García y Dicen que soy mujeriego. Eso le permitió a don Miguel ser compañero de trabajo de Pedro, pero sobre todo entablar una amistad con el ídolo dentro y fuera del cine. Las anécdotas que vivió al lado del cantante y actor Pedro Infante las plasmó en su libro de memorias, además de haber compartido algunas en entrevistas que otorgó a medios de comunicación de prensa y televisión. Don Miguel Lara decía: Pedro era una persona de mucha categoría y de mucha sencillez. Confiaba mucho en mí para que le enseñara cómo portar el traje de charro, cómo utilizar la corbata y hasta la forma de caminar. Cuídame, me decía. Para las mujeres era tremendo, ni siquiera tenía que hacer nada, solitas le llegaban. Cuando se iban de gira por los Estados Unidos, era todo un problema llegar al hotel, ya que la gente se les echaba encima. Nos cubría la gente, decía don Miguel. Pero a pesar que a Pedro se le amontonaba la gente, don Miguel recordaba que Pedro siempre se comportó con ellos de una manera muy sencilla. Y es que así como eran las películas, así era también en la vida real. Era de un comportamiento muy sencillo con toda la gente, con los técnicos y hasta con los albañiles que construían su casa. Pedro se bajaba en pijamas a desayunar con ellos. Contaba don Miguel que ese comportamiento es un elemento que lo ha mantenido como un ídolo por haber sido siempre sencillo y por haber sido siempre auténtico. A Blancastela Pavón le tenía mucho cariño, siempre hablaba muy bien de ella. Para don Miguel Lara, ella era el gran amor de Pedro. A Pedro Infante siempre lo veías haciendo bromas, haciendo travesuras, jugando y riendo. Pedro no bebía alcohol, sin embargo, actuaba muy bien de borracho. Y es que para poder actuar como borracho, el ídolo los invitaba a tomar a una cantina cercana. Y notaba que Pedro observaba muy atento el comportamiento de los borrachos, para poder actuar como ellos. Pero algo que pocos conocíamos es que cuando se filmó la película Ustedes los ricos, que era una película de barriada, Pedro y don Miguel se metieron a Tepito. Contaba que convivía con la gente del lugar porque la idea de Pedro era poder aprender a dialogar como ellos. El resultado de estos momentos de convivencia con algunas personas de ese barrio lo podemos ver plasmado en sus películas, hablando como hablaba el barrio. Aunque no tuvo tanta escuela, Pedro tenía mucha facilidad para aprender de todo. Don Miguel recordaba que en las giras por Estados Unidos se daba cuenta de lo rápido que se le quedaba el idioma inglés, consiguiendo hablarlo un poco. Fueron tan amigos que Pedro iba a comer a la casa de don Miguel, donde le gustaba mucho comer los platillos del campo. Era tan tragón que el mismo don Miguel se asombraba al verlo comer. También Miguel Lara iba a comer a la casa de Pedro, y fue en una comida con Pedro donde probó el platillo sinaloense conocido como el chilorio. Uno de los momentos que recordaba don Miguel fue que andando a caballo, donde don Miguel tenía sus caballos en ese tiempo, eran las 12 de mediodía cuando por Coyoacán salían a comer las trabajadoras de las fábricas, por cierto, algunas muy bonitas. Caminaban en grupos de 2 y 3 mujeres. Fue entonces que Pedro se acercó a echarles flores y por poco se cae del caballo. Pero las mujeres nos ignoraron, o como decía don Miguel, nos tiraron a Lucas. Andábamos a caballo pero vestidos de una manera muy sencilla, y al sentirnos ignorados no nos quedó de otra más que seguirnos de frente. Buscábamos un puestecito donde solíamos tomar refresco, sobre todo Pedro, a quien le encantaba tomar mucho refresco.
Al no encontrar aquel puestecito de refrescos, nos regresamos dándole vuelta a los caballos, y en ese momento las trabajadoras voltearon por curiosidad, y que lo reconocen. ¡Ay, es Pedro! Y se desmayaban. Pero Pedro se siguió de frente como si no se diera cuenta. Don Miguel recordaba que le dijo a Pedro: «Caray, Pedro, no te entiendo». Y Pedro le contestaba: «Pues es que ya no soy yo, es el artista lo que le llama la atención». Era muy bueno para echar flores a las muchachas, tenía un don para las mujeres, y ellas lo querían mucho. Con todo y traje de charro se sentaba en la banqueta a comer raspados. Eran su delirio. Les ponía jarabito y se tomaba como 6 u 8 de esos en un ratito. Y se los tomaba sentado en la banqueta con todo y espuelas. Pasaba la gente y sorprendida decía: «Mira, es Pedro». Pedro me caía muy bien, decía don Miguel, porque con la gente era muy humilde, a quien por sus propias palabras los consideraba como amigos o hermanos. De niño fue mocito de la estación de ferrocarril, fue peluquero y carpintero. Tuvo muchos oficios para poder comer. Su papá don Delfino era músico y tenía una orquesta llamada La Rabia, donde Pedro llegó a ser cantante. Cuando don Delfino tocaba en las fiestas, le ofrecían de beber y después don Delfino le seguía por su cuenta, por lo que en lugar de llevar el dinero a casa, se lo tomaba con sus amigos. A Pedro eso le caía muy mal, porque dicha situación obligaba a su mamá a sacrificarse trabajando para poder darles de comer. Había ocasiones que le daban las 3 de la madrugada en la máquina de coser para poder terminar los trabajos de costura. Por eso Pedro no tomaba. Para el ídolo era muy complicado salir a la calle, ir al cine o a la iglesia. Imposible. Porque debido a la fama que tenía, la gente se le echaba encima. Tal vez por esto construyó en su casa su propia iglesia y hasta su propio cine. Don Miguel anduvo mucho tiempo con Pedro, en los pueblos, en las fiestas patrias y en las charrerías, siempre juntos. Don Miguel lo invitaba y Pedro aceptaba gustoso, portándose siempre sencillo y humilde con todo el mundo. El primer caballo que don Miguel le vendió a Pedro se llamaba el Marabú. Después llegó a tener entre 6 y 7 caballos más con don Miguel. Platicaba don Miguel que Pedro le obsequió una pistola, una hebilla de plata, algunos relojes y botonaduras. Cuando ocurrió el trágico accidente, fue muy amargo para don Miguel. Recordaba que se encontraba filmando una película con Miguel Aceves Mejía, y en la mañana, cuando se encontraba en su camerino, llegó Miguel Aceves y le dijo en un tono serio: «Le traigo una mala noticia, tocayo. Fíjese que se mató el Pelón Infante». El Pelón Infante era el apodo con el que Aceves le hablaba a Pedro, mientras que Pedro le apodaba el Traca-Traca. Quizás porque Aceves era tartamudo, y el apodo del Pelón Infante se debía al poco pelo y a las grandes entradas del ídolo. Al recibir la noticia, Miguel Lara contestó que como broma, esa noticia era una muy mala, pero desgraciadamente era verdad. A don Miguel le tomó una hora para poder comunicarse por teléfono a la oficina del apoderado de Pedro, del señor Antonio Matuc, y ahí le confirmaron la tragedia. Inmediatamente después, enviaron un arreglo floral a la Anda, lugar que recibiría los restos del cantante y actor Pedro Infante. Posteriormente, tanto don Miguel Lara como Miguel Aceves le rindieron una guardia de honor en el funeral. Un funeral imponente, algo increíble y nunca visto. El funeral de Jorge Negrete había ocurrido 4 años atrás, y en él Pedro Infante le abría paso con su motocicleta. Pero Pedro fue el ídolo más grande que hemos tenido, porque después de tanto tiempo de fallecido, le seguimos rindiendo homenajes. Cuando don Miguel Lara se disponía a devolver una montura de Pedro, Antonio Matuc le dijo: «Si tú la tienes y sabes lo que vale, lo que cuesta y el mérito que tiene, nadie mejor que tú la va a conservar». Don Miguel Lara falleció el 12 de diciembre del 2019, a los 106 años de edad.
El Rincón de las Historias.